Buenas noches, mi nombre es María Salinas y yo le vengo a hablar un poco sobre la transferencia de calor. Muy bien. ¿Qué es la transferencia de calor? La transferencia de calor es el proceso físico de propagación de calor en distintos medios. Existen tres formas de la transferencia de calor: la conducción, la convección y la radiación. Por conducción, el calor por conducción se produce cuando dos objetos de diferentes temperaturas entran en contacto. Ejemplo, aquí podemos ver a la hora de cocinar, cuando estamos cocinando en un sartén, si nos ocurre dejar un cubierto metálico apoyado en el borde, este adoptará la temperatura que tiene dicho sartén. Tenemos también aquí la ecuación de calor. Para la ecuación de calor podemos ver que J es la densidad de la corriente de la energía. La energía es la unidad de área y por la unidad de tiempo, que se establece en la barra debido a la diferencia de la temperatura entre dos puntos de esta misma. Aquí podemos el tipo de transferencia de calor por convención. La transmisión de calor por convención tiene lugar en líquidos y en gases. Esta se produce cuando las partes más calientes de un fluido ascienden hacia las zonas más frías, generando de esta una manera de circulación continua de flujo. Los líquidos y gases, al aumentar la temperatura, disminuyen de densidad, provocando la ascensión. Esto ocurre aquí, como podemos observar, una olla de presión. La olla de presión va a tener agua, esta va a estar a temperatura ambiente, pero a medida que el fuego vaya haciendo efecto en ella, el calor va ascendiendo y la temperatura ambiente va disminuyendo. Aquí tenemos tipos de transferencias de calor. Esta por convención tiene dos formas de presentarse, por decirse así. Está la convención libre o la convención forzada. La convención libre es cuando el movimiento de fluido es causado por una fuerza de flotabilidad. Y la convención forzada es cuando un fluido es forzado a fluir sobre una superficie. Por aquí podemos ver la ley de enfriamiento de Newton. La ley de Newton establece que la tasa de pérdida de calor de un cuerpo es proporcional a la diferencial de temperatura entre el cuerpo. En la ley de Newton podría decir que se aproxima a la realidad cuando los cambios de temperatura son relativamente pequeños. Aquí podemos ver las ecuaciones de la ley de Newton. El tipo de transferencia de calor por radiación. Este tipo de transferencia de calor no necesita el contacto de la fuente de calor con el objeto, que se debe calentar, a diferencia de la conducción y la convección. En el tipo de transferencia de radiación, en este caso podemos tomar como ejemplo el Sol. El calor que nos llega del Sol viaja al espacio vacío y calienta la superficie de la Tierra, como acá en este pequeño ejemplo que le puse acá abajo. Aquí tenemos la ley de Planck. La ley de Planck describe que la radiación electromagnética emitida por un cuerpo negro en equilibrio térmico es una temperatura definida. La ley de Planck también establece que la energía de cada uno de estos son frecuencias de la radiación multiplicada con la constante de la universal. Aquí podemos ver la ecuación general de la ley de Planck. Aquí estamos todavía por la radiación, pero teniendo en cuenta que es un cuerpo negro. Se podría decir que un cuerpo negro es el que absorbe toda la luz y la energía radiante que está sobre él. Muy bien, acá tenemos un ejercicio por el método de radiación. Aquí, como está en nuestro enunciado, nos permite o nos
sugiere calcular la radiación neta. Esta radiación neta es la que vamos a buscar en dicho ejercicio. Acá tenemos los datos. Necesitamos la temperatura en Kelvin, el área en metros cuadrados. Tenemos aquí la emisividad, que es 0,97, y tenemos la constante, que es 5,67 por 10 a la menos 8. Acá necesitamos tener la temperatura en grados Kelvin, así que las vamos a llevar a eso. Después de que tenemos la temperatura acá ya sacadas, que nos da 303,15, esta nos va a servir para más adelante. Cuando ya tenemos calculada la temperatura y tenemos ya conocimiento de lo que vamos a buscar, lo que vamos a buscar ahora es el calor que emite por la persona. Después de que tenemos la temperatura en Kelvin, pasamos a calcular el calor emitido por la persona, como ya anteriormente lo dije. Acá lo que hacemos es sustituir la ecuación y el resultado será 464,47. Acá tenemos nuestras unidades correspondientes, ya que cancelamos la de arriba con la de abajo y nos quedaría esta unidad. Cuando ya tenemos, después de calcular el calor emitido por la persona, pasamos a calcular el calor promedio de las paredes, teniendo en cuenta que esto es un cuerpo negro. Acá, como podemos observar, tenemos la temperatura. Esta la volvemos a calcular. Acá sería, teniendo especificado ya la temperatura y las otras, lo que hacemos igualmente es reacomodarnos a la ecuación que ya tenemos anteriormente. Entonces, esto nos daría un valor de, teniendo en cuenta que esto es un cuerpo negro, acá lo que hacemos es sustituir en la ecuación, y esta nos daría 390,89. Esto sería nuestro resultado de nuestro ejercicio. Muchas gracias.